Hubo un tiempo en España en el que cantar podía ser un acto de desafío. No hacía falta gritar consignas ni levantar el puño. Bastaba con una guitarra, una voz serena y una letra incómoda. En ese silencio tenso, Adolfo Celdrán se convirtió en un nombre peligroso. No por escándalos personales ni por excesos públicos, sino por algo mucho más difícil de controlar: la coherencia. Mientras otros artistas aprendían a esquivar la censura, él decidió mirarla de frente. Cada canción suya era un gesto calculado, una grieta abierta en un muro que parecía eterno. No buscaba el aplauso fácil ni la popularidad inmediata. Cantaba para quien quería escuchar, aunque eso significara quedarse solo. Aunque eso significara desaparecer de los grandes escenarios. Como un cantautor respetado con una voz propia y un mensaje claro, terminó siendo empujado al margen del relato oficial de la música española. ¿Por qué su nombre nunca sonó con la misma fuerza que otros a pesar de haber estado en el corazón mismo de la canción comprometida? ¿Fue una elección personal o una condena silenciosa? Durante los años más duros del franquismo y la transición, Celdrán representó una forma de resistencia que no dejaba titulares. No hubo arrestos espectaculares ni prohibiciones públicas que lo convirtieran en mártir mediático. Su castigo fue más sutil: el silencio, la falta de espacio, la lenta expulsión de los focos. Mientras el país cambiaba de piel, su voz seguía fiel a una ética que parecía no tener lugar en la nueva normalidad. Y así, sin ruido, sin escándalo, Adolfo Celdrán quedó atrapado entre dos épocas. Demasiado incómodo para el pasado, demasiado honesto para el presente. Hoy conocerás la verdad completa. Adolfo Celdrán nació en una España donde el silencio no era una elección sino una norma. Creció en un país marcado por la posguerra, por la vigilancia constante y por una educación que enseñaba antes a obedecer que a pensar. La música en ese contexto no era un territorio libre. Era un espacio vigilado, domesticado, reducido a entretenimiento inofensivo o a exaltación controlada. Todo lo que se saliera de ese marco era observado con recelo. Desde muy joven Celdrán mostró una sensibilidad poco común. No era un niño ruidoso ni provocador. Era reflexivo, observaba, escuchaba. Le interesaban las palabras tanto como los sonidos. En su entorno familiar no había grandes lujos ni conexiones culturales privilegiadas, pero sí una conciencia temprana de las limitaciones que imponía el régimen. La vida cotidiana estaba atravesada por pequeñas renuncias. Frases que no se decían, opiniones que se guardaban, canciones que no se cantaban en voz alta. En ese clima la guitarra apareció como un refugio, no como un instrumento de exhibición, sino como una herramienta íntima. Aprender a tocar no significaba soñar con escenarios, sino encontrar una forma de ordenar pensamientos. Las primeras canciones que escuchó y que lo marcaron no eran las que sonaban en la radio oficial, sino aquellas que circulaban de mano en grabaciones precarias en reuniones discretas. Letras que hablaban de dignidad, de memoria, de injusticia, sin necesidad de nombrarlas directamente. La universidad y los círculos culturales alternativos fueron decisivos. Allí entró en contacto con otros jóvenes que compartían la misma inquietud. No se trataba de militancia partidista, sino de una búsqueda ética. Querían una cultura que no mintiera, que no edulcorara la realidad, que no fingiera normalidad donde había miedo. En ese ambiente la canción de autor se convirtió en un lenguaje común. No como moda, sino como necesidad. Celdrán empezó a escribir con una claridad que lo diferenciaba. Sus letras no recurrían al grito ni a la metáfora excesivamente críptica. Prefería la precisión. Decir lo justo. Decirlo bien. Esa sobriedad, lejos de hacerlo más aceptable para la censura, lo volvía más peligroso. Porque no dejaba margen para la confusión. Lo que decía se entendía. Y eso era precisamente lo que el poder temía. El contexto histórico en el que comenzó a cantar estaba marcado por una contradicción constante. Por un lado, un país que aparentaba estabilidad.
Por otro, una sociedad agotada, reprimida, con una necesidad creciente de expresión. La censura no siempre actuaba con prohibiciones explícitas. Muchas veces operaba por desgaste, retrasando permisos, negando espacios, cerrando puertas sin dar explicaciones. En los barrios, en pequeños locales, en encuentros casi clandestinos, Adolfo Celdrán fue construyendo una identidad artística que no dependía del reconocimiento oficial. Cantaba para públicos reducidos, atentos, conscientes de que lo que estaban escuchando no era solo música. Era una forma de resistencia tranquila, sin consignas, sin arengas, pero profundamente política en el sentido más humano del término. Mientras otros optaban por suavizar el mensaje para sobrevivir, él eligió mantenerse fiel a una línea ética estricta. Esa decisión no fue heroica ni grandilocuente, fue cotidiana, y tuvo consecuencias. Desde muy temprano entendió que su camino no estaría marcado por el éxito masivo. Aún así, no corrigió el rumbo. No adaptó su voz a lo que se esperaba de un cantautor aceptable. El final del franquismo y la llegada de la transición generaron una ilusión de apertura. Muchos creyeron que por fin habría espacio para todas las voces. Sin embargo, esa apertura tuvo límites. El nuevo relato cultural necesitaba símbolos renovados, rostros que encajaran en una narrativa optimista. La coherencia incómoda de Celdrán no siempre encajaba en ese nuevo escenario. Así, desde sus orígenes quedó claro que Adolfo Celdrán no era un artista destinado a los grandes focos. Era y sería una voz necesaria. Y en España durante demasiado tiempo, lo necesario no siempre fue bienvenido. El ascenso de Adolfo Celdrán nunca fue una escalera recta. No hubo un momento exacto en el que el país despertara y pronunciara su nombre al unísono. Su crecimiento fue distinto, más lento, más silencioso. Y precisamente por eso, más sólido. Mientras la industria buscaba figuras fácilmente reconocibles, él se abría camino en un circuito paralelo donde el prestigio no se medía en ventas, sino en respeto. Sus primeras grabaciones no llegaron envueltas en grandes campañas ni en promesas de éxito comercial. Eran discos austeros, coherentes con su forma de entender la música. En ellos no había concesiones evidentes. Las letras seguían siendo directas, incómodas, profundamente humanas. Cantaba sobre la memoria, la dignidad, la ausencia, el miedo cotidiano. Temas que muchos vivían pero pocos se atrevían a verbalizar sin rodeos. Poco a poco su nombre empezó a circular entre quienes buscaban algo más que entretenimiento. Universitarios intelectuales, trabajadores conscientes de que el cambio político no borraba de golpe las heridas del pasado. En recitales pequeños, a menudo organizados con recursos mínimos. Celdrán construía una relación especial con su público. No hablaba desde un escenario elevado. Cantaba casi al mismo nivel que quienes lo escuchaban. Esa cercanía se convirtió en una de sus señas de identidad. La crítica especializada comenzó a fijarse en él. No como una promesa, sino como una realidad incómoda. Reconocían la calidad de su obra, la honestidad de su propuesta, pero también señalaban su dificultad para encajar en un mercado que ya empezaba a transformarse. La transición no solo fue política, fue cultural. Y en ese nuevo panorama, la canción comprometida empezó a perder espacio frente a formas más ligeras, más compatibles con el deseo colectivo de pasar página. Aún así, hubo un momento en el que pareció que Celdrán podía dar el salto definitivo. Sus discos encontraron una difusión mayor. Su nombre empezó a aparecer en programaciones culturales más amplias. Sin convertirse en un fenómeno masivo, alcanzó un reconocimiento suficiente como para pensar que finalmente había un lugar para su voz en la España que despertaba. Pero ese ascenso tenía una fragilidad evidente. El sistema cultural que se estaba consolidando premiaba la flexibilidad, la capacidad de adaptarse a un nuevo discurso oficial, menos conflictivo, más conciliador. Muchos artistas entendieron el mensaje y ajustaron su repertorio. Atenuaron aristas, cambiaron tonos,
Reescribieron su propio pasado para encajar en el presente. Celdrán no lo hizo. No suavizó su mirada ni reformuló sus canciones para hacerlas más digeribles. Seguía cantando desde la misma ética, desde la misma exigencia consigo mismo y con su entorno. Y eso empezó a pasar factura. Las invitaciones disminuyeron, los espacios se redujeron. La industria, sin necesidad de vetos explícitos, fue desplazándolo hacia los márgenes. El ascenso entonces se detuvo, no de forma abrupta, sino casi imperceptible. Un disco que no recibe el apoyo esperado, un concierto que no se programa, una entrevista que no llega. No hubo un escándalo visible que explicara ese freno. Esa era precisamente la trampa. No había nada que denunciar abiertamente, solo una sensación persistente de estar fuera de lugar. Mientras otros nombres se consolidaban como referentes oficiales de una época, el suyo quedaba asociado a una coherencia incómoda, a una fidelidad a principios que ya no parecían prioritarios en el nuevo relato cultural. El país quería mirar hacia adelante, y voces como la suya recordaban que el pasado no se resuelve simplemente cambiando de discurso. Ese fue el verdadero punto de inflexión, el momento en el que el ascenso dejó de ser posible en los términos tradicionales. Adolfo Celdrán no cayó de golpe. Fue empujado lentamente hacia un espacio cada vez más estrecho, un lugar donde solo permanecen quienes no aceptan negociar su identidad artística. Pero lo que parecía un estancamiento era en realidad la antesala de algo más profundo. Porque cuando una voz se vuelve demasiado coherente para el sistema no siempre la confronta. A veces, simplemente deja de escucharla. Y ese silencio, más que cualquier censura explícita, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El gran escándalo en la vida de Adolfo Celdrán no tuvo forma de titular. No hubo detenciones ni portadas incendiarias, ni prohibiciones anunciadas a voz en grito. Su crisis fue más difícil de señalar, y por eso mismo más devastadora. Fue el tipo de censura que no deja huellas visibles, pero que va cerrando el aire poco a poco hasta volverlo irrespirable. En la España de la Transición, la censura ya no necesitaba sellos oficiales. Había aprendido a mutar, a disfrazarse de criterios artísticos, de decisiones de programación, de exigencias de mercado. Para un cantautor como Celdrán, cuyo discurso no encajaba en el nuevo clima de reconciliación rápida, el castigo fue claro, aunque nunca se formulara en voz alta. Su mensaje resultaba incómodo. No porque hablara del pasado, sino porque se negaba a olvidarlo. Las dificultades comenzaron a acumularse. Canciones que antes encontraban espacios empezaron a quedarse fuera. Proyectos discográficos que se demoraban sin explicación. Programadores culturales que con tono cordial sugerían cambios de repertorio, ajustes, matices, silencios estratégicos. No eran órdenes, eran invitaciones a adaptarse, y cada una de ellas planteaba la misma pregunta no dicha. ¿Vale la pena seguir diciendo esto? La presión no venía solo de arriba, también se filtraba desde el entorno artístico. Algunos colegas optaron por distanciarse. No por desacuerdo ideológico, sino por supervivencia. Asociarse con una voz incómoda podía cerrar puertas. Y en una industria cada vez más competitiva, pocos estaban dispuestos a asumir ese riesgo. El aislamiento se volvió progresivo, sutil, doloroso. Para Celdrán, la crisis no fue únicamente profesional, fue moral. Cada decisión implicaba una renuncia posible. Adaptarse significaba traicionarse. Resistir implicaba aceptar la marginalidad. No había términos medios. Y en ese conflicto interno se fue desgastando una carrera que nunca había buscado el conflicto como espectáculo, pero que ahora se encontraba atrapada en él. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe sin perder la voz interior? Esa era la verdadera pregunta. Porque cuando el silencio no es impuesto de forma violenta, sino inducido con normalidad, resulta mucho más difícil combatirlo. No hay enemigo visible, no hay denuncia clara,
solo una ausencia creciente de espacios de interlocutores de futuro inmediato. En ese periodo, Adolfo Celdrán siguió componiendo, siguió cantando, pero cada vez para menos gente. No porque su mensaje hubiera perdido vigencia, sino porque el contexto había decidido que ya no era prioritario escucharlo. La Nueva España quería símbolos amables, historias de superación sin conflicto, canciones que acompañaran el olvido. Su crisis entonces se convirtió en un espejo incómodo. Mostraba los límites reales de la libertad cultural en una democracia que aún aprendía a convivir con la disidencia sin convertirla en estorbo. Celdrán no fue prohibido, fue desplazado. Y ese desplazamiento fue en muchos sentidos más eficaz que cualquier censura del pasado. El escándalo no fue lo que dijo, sino el hecho de no callarse cuando el silencio empezaba a ser la norma tácita. No aceptó el nuevo pacto implícito entre cultura y poder. Y el precio fue alto. La invisibilidad, el desgaste, la sensación de estar fuera de tiempo en su propio país. Así la crisis no estalló en un momento concreto. Se extendió como una sombra larga. Y cuando finalmente se hizo evidente, ya había cambiado para siempre la relación entre Adolfo Celdrán y el sistema cultural que alguna vez pareció dispuesto a escucharlo. La caída de Adolfo Celdrán no fue un derrumbe espectacular. No hubo un punto final claro ni una retirada anunciada. Fue un proceso lento, casi invisible, que se confundía con la normalidad. Y precisamente por eso resultó tan doloroso. La ausencia de ruido hacía más difícil explicar lo que estaba ocurriendo. Desde fuera parecía simplemente un artista menos presente. Desde dentro era la confirmación de que el espacio para su voz se había reducido hasta casi desaparecer. La falta de escenarios no solo afectó a su visibilidad pública, afectó a su rutina vital, a la forma de entender su lugar en el mundo. Cantar había sido siempre una necesidad ética, no un medio de subsistencia cómodo. Pero incluso las vocaciones más firmes necesitan un mínimo de interlocución. Cuando el diálogo se rompe, el silencio pesa. Y en ese silencio, Celdrán tuvo que redefinir su identidad artística. No hubo exilio físico, pero sí un exilio simbólico. Su nombre dejó de circular en los circuitos principales. Las nuevas generaciones apenas lo conocían. Los medios ya no lo mencionaban como referencia del presente, sino en el mejor de los casos, como una nota al pie de una época incómoda. La transición había consolidado su propio relato, y en él no había mucho espacio para quienes cuestionaban sus zonas grises. La reinvención no llegó en forma de regreso triunfal. No hubo un gran disco de reconciliación ni una gira de reconocimiento tardío. Su respuesta fue más coherente con su trayectoria. Seguir creando aunque fuera en los márgenes. Seguir cantando aunque el público fuera reducido. Seguir escribiendo aunque las palabras ya no encontraran altavoces amplios. Ese periodo estuvo marcado por una lucidez dolorosa. La conciencia de haber sido desplazado, no por falta de talento, sino por exceso de coherencia. Aceptar esa realidad no significó resignación, sino ajuste. Celdrán entendió que su lugar ya no estaba en la lucha por la visibilidad, sino en la preservación de una ética, y eso implicaba asumir una forma distinta de éxito, menos visible, más íntima. La reinvención entonces fue interior. No cambió su discurso para recuperar espacios, cambió su relación con ellos. Dejó de esperar validación de un sistema que había demostrado sus límites. Encontró valor en la continuidad, en la fidelidad a una forma de entender la canción como testimonio, no como producto. Para muchos, esa decisión pasó desapercibida. Para otros se convirtió en una lección silenciosa, porque en un contexto cultural cada vez más orientado a la rapidez y al consenso, la persistencia de Celdrán adquiría un peso simbólico inesperado. No representaba la nostalgia de un pasado perdido, sino la resistencia a una amnesia colectiva. La caída no lo destruyó, pero sí lo transformó. Lo obligó a aceptar que su voz ya no sería central en el relato dominante.
Y en esa aceptación hubo una forma de libertad, menos ilusoria, más honesta. La libertad de no negociar lo esencial, de no pedir permiso, de seguir siendo fiel a una trayectoria que, aunque marginada, conservaba su sentido. Así Adolfo Celdrán no desapareció. Simplemente dejó de estar donde el sistema esperaba que estuviera. Su reinvención no fue un regreso al centro, sino una afirmación desde el margen. Y en ese margen, lejos del ruido, su voz siguió diciendo exactamente lo mismo que siempre había dicho. Con menos público, con la misma verdad. El legado de Adolfo Celdrán no se mide en cifras ni en presencia constante en los relatos oficiales de la música española. Su huella es más difícil de rastrear, porque no responde a los criterios habituales del reconocimiento público. No fue un artista de grandes himnos generacionales, ni de eslóganes fácilmente reutilizables. Su importancia reside en otro lugar, en la coherencia, en la fidelidad a una ética que no se adaptó al paso del tiempo, sino que lo atravesó sin concesiones. Para quienes lo escucharon en su momento, Celdrán representó una forma de honestidad rara, una voz que no necesitaba elevar el tono para ser política. Sus canciones no buscaban adoctrinar ni tranquilizar conciencias. Planteaban preguntas incómodas, recordaban heridas abiertas, señalaban ausencias que muchos preferían no mirar. En una cultura que avanzaba hacia la simplificación del pasado, su obra insistía en la complejidad. Su influencia no siempre fue explícita. No hay una larga lista de artistas que lo citen como referencia directa en entrevistas o homenajes televisivos. Y sin embargo, su forma de entender la canción de autor dejó una marca profunda en quienes aprendieron que el compromiso no consiste solo en el contenido del mensaje, sino en la coherencia de una trayectoria. Celdrán enseñó que cantar lo correcto una vez no es suficiente, que la verdadera dificultad está en sostenerlo cuando deja de ser rentable. En los márgenes de la industria, su nombre siguió circulando como un punto de referencia ético. Profesores, músicos jóvenes, oyentes atentos, recuperaron sus canciones como documentos de una época que no podía resumirse en consignas optimistas. Su obra se convirtió en material de memoria, no para glorificar el pasado, sino para entenderlo sin maquillaje. El tiempo ha colocado a Adolfo Celdrán en una posición incómoda para el relato oficial. No encaja del todo en la épica de la resistencia, ni en la celebración de la modernidad cultural posterior. Su figura obliga a reconocer que la transición también dejó voces atrás, que no todos los silencios fueron voluntarios, y que la libertad cultural tuvo límites menos visibles pero igualmente efectivos. Para sus seguidores, su legado no es el de un artista derrotado, sino el de alguien que eligió no traicionarse. Esa elección aparentemente modesta adquiere con los años una dimensión mayor, porque demuestra que la marginalidad no siempre es el resultado de un error, sino a veces la consecuencia lógica de una coherencia sostenida. La memoria de Celdrán vive en escuchas tardías, en redescubrimientos personales, en quienes llegan a su música sin el ruido del contexto original y descubren una verdad intacta. Sus canciones no envejecen porque nunca dependieron de la moda. Hablan de dignidad de memoria, de responsabilidad individual frente a la historia. Temas que no pierden vigencia. Así su legado no se impone, permanece, como una presencia discreta pero firme, como una prueba de que hubo artistas que no aceptaron el pacto implícito del olvido, y que aún pagando el precio del silencio, dejaron una obra que sigue interpelando a quien esté dispuesto a escucharla. La historia de Adolfo Celdrán no termina con un aplauso cerrado ni con un reconocimiento tardío que lo devuelva al centro del escenario. Termina de otra manera, más silenciosa, más incómoda, y por eso más honesta. Su trayectoria no fue la de un artista que cayó por error, sino la de alguien que aceptó el precio de no traicionarse cuando hacerlo habría sido más fácil. En una España que aprendió a convivir con sus contradicciones sin siempre resolverlas, Celdrán quedó como un recordatorio persistente.
la prueba de que la libertad cultural no siempre se mide por la ausencia de censura explícita, sino por el espacio real que se concede a las voces incómodas. Él no fue silenciado de golpe, fue lentamente desplazado. Y aún así, no cambió el rumbo. Su figura obliga a hacerse una pregunta que sigue vigente. ¿Qué lugar ocupan hoy quienes se niegan a simplificar la memoria? ¿Qué destino espera a las voces que no se adaptan al relato dominante, ni siquiera cuando ese relato se presenta como consenso? La vida artística de Adolfo Celdrán no ofrece respuestas fáciles, pero sí una lección clara. La coherencia en determinados contextos es una forma de resistencia. No fue una estrella fugaz. No fue un héroe construido por la épica. Fue algo más raro y más difícil de sostener. Un artista que eligió permanecer fiel a sí mismo, incluso cuando el precio fue el silencio. Y en esa elección dejó una huella que no se borra con el paso del tiempo. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente marcada por la censura, el olvido y la dignidad, mira ahora el siguiente video en el primer comentario.